Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, el título de este mensaje es Beneficios de aprender de los personajes de la Biblia. Y hay muchas maneras de poder nosotros nombrar este mensaje. ¿Por qué estudiar personajes bíblicos? ¿Cómo aprender de aquellos hombres que Dios probó? Y hoy vamos a aprender de lo que dice Santiago 5, del 7 al 11. Mira, hay grandes beneficios en estudiar personajes de la Biblia, en escuchar mensajes biográficos. A mí me encanta escuchar mensajes de un personaje en la Biblia. Me ha gustado de una edad pequeña que se me enseñara o se me predicara y el mensaje está centrado en un personaje. A mí me encanta aprender de aquellos hombres que son hombres reales, personas que existieron en carne y hueso, gente verdadera, no son fábulas, no son historias. La gente cuenta de Hércules, cuenta de otros personajes, eso era puras fábulas. Aquí están personajes reales, verdaderos. El rey Arturo me contaban, y el gran rey Arturo, dicen muchos que era un mito, que en verdad no existió, quizás existió, quién sabe, pero cuando usted ve del rey David, fue un hombre que sí existió. Fue un hombre real y verdadero. Cuando usted ve los personajes en la Biblia, usted ve gente que anduvo sobre la tierra y usted y yo podemos aprender de ellos. La Biblia es un libro de instrucción para el cristiano. Usted debe leer la Biblia todos los días. ¿Usted leyó la Biblia el día de hoy? Hay mucha gente que está desanimada, desalentada, no sabe qué hacer. La primera pregunta que le hago a esa persona, ¿leíste la palabra de Dios? ¿Pasaste tiempo en las Escrituras? Y si usted pasó tiempo en las Escrituras, le pregunto a usted, ¿qué le dijo Dios el día de hoy? ¿Qué fue lo que el Señor le enseñó el día de hoy? Y bueno, mire, la Biblia es el libro de instrucción para el cristiano. Está lleno de mandatos, de estatutos, de principios y de ejemplos. Las verdades del Nuevo Testamento muy a menudo se ilustran en el Antiguo Testamento. Hay gente que quiere descartar completamente el Antiguo Testamento y dice, eso son historias, eso no me aplica a mí. Mire, las historias del Antiguo Testamento ilustran las verdades que se nos dan en el Nuevo Testamento. El Nuevo y el Antiguo Testamento, ambos están llenos de muchas ilustraciones. Existen estas ilustraciones para mostrarnos una verdad, un principio o una doctrina. La Biblia habla de figuras o metáforas, habla de ejemplos, de alegorías, de parábolas y también habla de historias. O algunos le llaman narraciones o personajes bíblicos o biografías. Y eso es lo que vamos a enfocarnos hoy. ¿Por qué vale la pena estudiar personajes en la Biblia? Porque es bueno que usted de vez en cuando estudie un personaje, lo analice y trate de sacar una aplicación personal para su vida. ¿Por qué le debe encantar escuchar mensajes de personajes de la Biblia? A mí personalmente no solamente me gusta leer y escuchar, pero me gusta predicar de personajes de la Biblia. Parte de la Biblia se nos dio en forma de narración, o sea, historia. Nosotros llamamos alguna porción del Antiguo Testamento los libros históricos, porque es una narración, una historia de lo que pasó con el pueblo de Dios. Y muchos dicen, pues qué bonitas historias. No, estas historias nos dan mucha instrucción. Ahí le menciona mayores o menores detalles de más de 3,000 personas en la Biblia. Usted nada más lea lo que dice Hebreos 11 y ve una lista de muchas personas cuando Dios habla de la fe de estos personajes del Antiguo Testamento. Observe lo que dice Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, en el Antiguo Testamento, para nuestra, ¿qué dice ahí? Enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de ¿qué cosa? De las Escrituras tengamos esperanza. Mira, la Biblia se nos dio para enseñarnos, pero para darnos esperanza. Para darnos esperanza de que Dios está obrando en nosotros. Miren, los que atravesaron por esas grandes pruebas, ellos no sabían cómo trabajaba Dios. No sabían muchas veces que Dios tenía un propósito para ellos. Pero a nosotros en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, se nos declaró que Dios siempre tiene un propósito y apunta a los personajes del Antiguo Testamento. Nos enseñan y también nos consuelan. Las Escrituras, la Biblia le va a consolar. Es lo que dice 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como, ¿qué dice ahí? Ejemplos ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí Pablo hace referencia a la codicia del pueblo de Dios. Y algunos otra vez le vuelvo a decir, dice, bueno, ese es el Antiguo Testamento, eso no nos aplica a nosotros. Y Pablo dice, sí nos aplica a nosotros. Estas cosas sucedieron para darnos un ejemplo a nosotros hoy en día. Y hablaba a una iglesia gentil, a los corintios.
Mire lo que dice 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como, ¿qué dice de nuevo? Como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En un momento vamos a regresar a este pasaje. Vemos el propósito de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, incluyendo las narraciones, las biografías de los personajes, son para nuestra enseñanza, para amonestarnos, para instruirnos, para consolarnos. Los personajes de la Biblia nos enseñan, nos animan e inspiran. ¿Usted nunca se ha inspirado con un personaje de la Biblia? ¿Usted leía a este personaje y usted quería después querer pelear con un león? No le pasó eso a usted. No se motivaba usted con esos hombres que eran guerreros por Jehová. Decía que eran santos por Dios, que se guardaban de aquella mujer extraña como José, o se pararon firme como aquellos 3 muchachos en Babilonia. Había un personaje en la Biblia que defendió un campo de lentejas con un palo. Y lo hizo porque decía, le pertenece a Jehová. Gente que peleaba y luchaba por sus principios. Gente que moría como Nabot por sus principios. ¿No le inspiran a usted estos personajes? Por eso debemos aprender de ellos. Pero hay algunos personajes que también nos enseñan a evitar ciertas prácticas o nos dan un mal ejemplo para no seguir. Y aquí en el libro de Santiago vemos que el escritor nos da una lección y usa la vida de Job. La lección es de paciencia. Pero usa un personaje del Antiguo Testamento para enseñarnos sobre la paciencia. El enfoque de este mensaje no es la paciencia, pero si necesita paciencia, si han atribulado y está sufriendo, agárrese entonces porque le va a aplicar a usted también. Dice Santiago 5:11, aquí tenemos bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia? ¿De quién dice ahí? De Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En unos momentos vamos entonces a ver de este pasaje algunos beneficios de estudiar personajes de la Biblia. Ahora mire, el personaje o la persona más importante de la Biblia es ¿quién? Jesucristo. Él es el centro de las Escrituras. Él es el mejor ejemplo que usted y yo tenemos. Existe también lo que se le llaman la tipología o los tipos Cristo. O sea, hay personajes en el Antiguo Testamento que tenían rasgos de Cristo y usted puede ver a Cristo en muchos personajes de la Biblia también. Pero en este estudio no va a ser nuestro enfoque Jesucristo, aunque Él es el más grande ejemplo que tenemos. Dice 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. 3 veces en el libro de Hebreos se dice examina, analiza, estudia, o sea, considera a Cristo. Cristo es el más grande personaje en la Biblia, o la persona más importante en la Biblia. Pero vamos a enfocarnos en los personajes que no son Cristo. O sea, las personas, los seres humanos falibles, pecadores como usted y como yo. Vamos a ver entonces el primer beneficio de estudiar personajes en la Biblia es, en primer lugar, nos enseñan verdades sobre Dios. Nos enseñan verdades sobre Dios. Todos los personajes nos van a enseñar algo acerca de Dios. Así dice Santiago 5:11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, pero mire, ¿y habéis visto el fin de quién? Del Señor, que el Señor es muy ¿qué? Misericordioso y compasivo. En primer lugar, nos declara el carácter de Dios. Nos declara el carácter de Dios. La historia de Job nos dice que nos enseña que Dios es misericordioso y compasivo. Dios es paciente, Dios es amor, Dios es santo, Dios se enoja, Dios es vengador, Dios no puede ser burlado y todo esto lo podemos aprender al estudiar personajes de la Biblia. Al estudiar la manera que la gente vivía, al estudiar la manera o las cosas que la gente hacía o no hacía, podemos ver el corazón de Dios en ello. Podemos ver si ellos agradaban a Dios o podemos ver si ellos temían a Dios. Por eso uno debe agarrarse de los ejemplos en la Biblia. A veces damos ejemplos de la vida terrenal a los jóvenes o a los hermanos y les digo, yo te conocía a un muchacho y era así, hacía esto y era de esta manera. Pero estos personajes en la Biblia vemos exactamente que todo lo que ellos hacían y vemos el resultado de sus decisiones, que todo estaba, no fue coincidencia, porque una vez conté una historia de un muchacho que cerró la puerta y golpeó a su mamá. Y en la siguiente semana, cuando lo fuimos a visitar,
estaba en el hospital. Y dije yo, pues es posible que Dios se enojó porque lo que le hizo su madre. Y alguien puede decir, no, pues es coincidencia, es lo que tú dices. Es posible que las ilustraciones terrenales caigan al piso y no encajen bien. Pero lo que está en la Biblia nos demuestra el verdadero carácter de Dios. Por ejemplo, si usted quiere aprender cómo agradar a Dios, tiene que ver a un hombre que agradó a Dios. ¿Cómo agradó a Dios Enoc? Dice ahí en Hebreos 11, del 5 al 6, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué dice ahí? De haber agradado a Dios. ¿Cómo es que agradó a Dios? Dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, aquí nos enseña la Biblia que Enoc era un hombre que creía y tenía fe en Dios. Por eso él caminaba con Dios. Él estaba de acuerdo con Dios. Él hacía lo que Dios quería. Él seguía la voluntad de Dios. Y aquí vemos de un personaje cómo podemos agradar a Dios. Y Dios quiere que le agrademos. Nos enseña por medio de Noé cómo confiar en Dios, cómo obedecerle. Imagínense la historia de Noé. Que Dios le dice a Noé, ve y construye un arca. ¿Por qué? Porque voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Y va a llover tanto que se va a inundar el mundo. En aquellos tiempos no había llovido. Usted y yo vimos lluvia en los últimos días. No nos espanta la lluvia, es algo normal, vemos nubes. Pero en los tiempos de Noé no había nubes, no había lluvia. Y ahora que el Señor le dijo que Él iba a hacer caer agua del cielo, iba a haber tanta agua que toda la gente del mundo y los animales se iban a ahogar. Por lo tanto, constrúyete un arca para meter a tanta gente, a tantos animales y a tus hijos. Eso toma fe, requiere obediencia. Y él obedeció sin entender bien, lo hizo por fe. Y esto es lo que agrada a Dios. Muchas veces usted no va a entender por qué debe hacer algo, usted simplemente debe obedecer. Dios le va a dar sabiduría y discernimiento con el tiempo. Especialmente los muchachitos, se les enseña algo y dicen, ¿y qué tiene de malo? What's wrong with that? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? No lo entiende. Yo me acuerdo creciendo, yo no entendía muchas cosas. ¿Por qué se me privaba de hacer esto? ¿Por qué no podía hacer aquello? No lo entendía, lo tomaba por fe. Pero un día el Señor me dio la sabiduría, el entendimiento, entenderlo. ¿Por qué no podía tener una novia? Yo tenía 15 años y ya tenía pegue, hermanos, la verdad. Unas muchachas que me echaban el ojo y me decían, hey Ringo, ¿te puedo llamar? Y mamá no me dejaba. Yo le decía, ¿qué tiene de malo? No, mijo, no puede hacer eso. Había muchachas que llegaban a mi casa, ¿can Ringo come out and play? ¿Puede salir Ringo a jugar? No, mamá no me dejaba. Una vez estábamos en el servicio y me senté en la banca y unas señoritas se sentaron al lado de mí y se puso tremendo el servicio, ahora se iba a alabar al Señor. Y de pronto, papá, él estaba en la tarima con con el pastor, otros líderes, y él se bajó y me quitó de ese lugar. Yo no lo entendía, dice, no voy a hacer nada, solamente voy a platicar con ella, solamente somos amigos, we're just friends. Pero eso no es cierto. Ahí le dice claramente que no es bueno que el hombre toque mujer, porque es lo primero que un muchacho va a querer hacer, es poder tocar a la señorita, tomarla de la mano y mire, si es hombre de verdad y tiene la atracción hacia el sexo opuesto, va a querer abrazarla y plantarle un besote. Y eso lleva a la fornicación y a Dios no le agrada la fornicación. A Dios no le agrada lo que es el sexo fuera del matrimonio. Y eso es algo que se debe enseñar bíblicamente porque los muchachos, los jóvenes, los niños ya saben qué es esto. Mire, yo le he dicho, si en su casa hay Netflix, ellos ya saben qué es esto. Hay tanta morbosidad ahí, si sus hijos andan metidos en el internet, ellos saben qué es esto. Es mejor que entonces que lo escuche de un hombre de Dios y que lo escuche con la palabra de Dios, usando personajes bíblicos, como aquel muchacho José, dice la mujer, la esposa de Potifar, duerme conmigo. Él dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Eso nos demuestra el carácter de Dios. Que a Dios no le agrada la fornicación, que a Dios no le agrada que el hombre toque mujer. Y dice, yo no voy a pecar contra Dios. ¿Quién le dijo a José esto? ¿Él tenía una Biblia él? No tenía Biblia. ¿Tenía pastor él? No tenía. Y usted y yo tenemos la Biblia, tenemos mandatos directos y después tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos demuestran el carácter de Dios, la persona de Dios, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. En otra ocasión había otro hombre y este hombre tenía la ley de Jehová. Vivía cerca del arca del pacto.
Tenía acceso a los sacerdotes y los profetas venían y lo visitaban. Es más, Dios le habló a él y él escribió parte de la palabra de Dios. Pero un día él se descuidó y él cometió adulterio. Y ese, siendo el hombre más espiritual en la Biblia, tal vez, el dulce cantor de Israel, fue vencido porque él se dio hacia su lascivia. Vea lo que dice ahí en 2 Samuel 11:27. Y pasado el luto, que en el contexto vemos que David se metió con Betsabé, la mujer de otro hombre. Después él conspiró y lo mataron, y ahora él se lleva a la mujer después del tiempo de luto, entre comillas. Envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero mire, aquí vemos el carácter de Dios. Mas esto que David había hecho, ¿qué dice ahí? Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esta historia nos muestra que a Dios no le agrada el adulterio. Esta historia nos demuestra que Dios no toma en leve esta situación de cometer adulterio. Su hijo Salomón escribió que el que comete adulterio no quedará impune, no quedará sin castigo. Qué pena que a pesar de tener grandes ejemplos como estos, hay hombres que aún piensan que van a salirse con la suya. Porque este hombre pensaba que ya se escapó. Este hombre pensaba, pues ya maté a su esposo, ya todo está bien, es mi hijo, es mi esposa. Pero Dios sabía esto. Detrás de todo esto, el Señor sabía lo que estaba sucediendo. Y un día estaba el gran profeta fiel Natán, tal vez ministrando, predicando, y viene palabra de Jehová y le dice: quiero que vayas a decirle, que le des un mensaje a un hombre. Dile esto y esto y aquello. Y dice: ay, qué bárbaro, ¿quién será este hombre? Y dice: es David. Yo imagino que Natán tal vez se quebrantó al pensar: David, el rey David, el que venció al gigante, el que ganó tantas guerras y ahora nos unió a la nación después de la muerte de Saúl, el gran David. Y ahí va Natán a darle la noticia a David. Usted puede aprender muchas cosas de Dios en esta historia. Con Dios no se juega, de Dios nadie se burla. Y de Dios nadie sale con la suya. Por eso, mire, si usted tiene ahorita un pecado oculto, más vale que usted se arregle cuentas con Dios. Porque tarde que temprano Dios siempre descubre. Tu pecado te alcanzará, le decía Dios al pueblo de Israel. Estos personajes nos demuestran que un Dios vivo es un Dios celoso. Y de Dios nadie se burla. Nos declara también la voluntad de Dios. Escribe ahí, nos declara la voluntad de Dios. O sea, que nos enseñan a vivir la manera que Dios quiere. En este caso, hablando de Santiago, estamos aprendiendo a vivir con paciencia, a ser pacientes hasta que el Señor venga. Regresa a Santiago 5, por favor, y leamos juntos el versículo 7. Pues yo voy a leer, usted siga con su vista. Por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Este pasaje nos declara, en el contexto de Job, que era la voluntad de Dios que Job sufriera. ¿Están de acuerdo con eso? Fue por voluntad de Dios. Y está diciendo: mira, Job sufrió porque Dios quiso que sufriera. Y cuando usted ve entonces estos personajes, vemos que las cosas que suceden nos declaran lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. En la historia de Daniel, era la voluntad de Dios que Daniel fuera raptado de su hogar, llevado a un lugar lejano donde iba a estar lejos de sus padres, lejos del templo, lejos de los profetas, lejos de Dios. Allá fue Daniel. Fue por voluntad de Dios. Y todos se fueron también, muchos muchachos, pero entre ellos solamente 4 se mantuvieron firmes por Dios. Y esos 4 eran Daniel y sus 3 amigos. Las historias en la Biblia nos declaran la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que hagamos, cómo quiere que lo hagamos, y nos da ejemplos de cómo vivir esos principios que nos da en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en segundo lugar, el primer beneficio de estudiar personajes de la Biblia es que nos enseñan verdades sobre Dios. En segundo lugar, nos dan un ejemplo para seguir o evitar. Nos dan un ejemplo para seguir o evitar. Todos somos un ejemplo. Usted y yo somos ejemplo para una persona. ¿Somos un buen ejemplo o somos un
Mal ejemplo. Y le digo esto a mis hijas. Tengo 5, la mayor va a cumplir 10 años. Le digo, mira, todo lo que tú haces, tus hermanas lo quieren hacer. ¿Verdad que sí, hermanos, que tenemos hijos grandes, las más chiquitas, quieren hacer lo que el otro hace? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando sus hijos iban creciendo? El grande hacía algo y el chiquito quería hacer lo que el grande hacía y después el tercero quería hacer igual, ¿verdad? Y así están mis hijas. Lo que la grande hace, las demás siguen. A veces salimos a evangelizar y les digo, no levanten nada del piso, no anden agarrando. Y la grande va a agarrar una piedra y la avienta. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Ay, se me olvidó. Y de pronto veo a la otra agarrar una piedra y aventándola también. Porque es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir. Usted es un ejemplo. Alguien lo está observando usted. Si usted es padre, usted es ejemplo de su esposa y de sus hijos. Si usted es un muchacho, usted es un ejemplo en la sociedad. Los jóvenes siempre son tomados en poco. Por eso dice Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, mire que nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Porque la mayoría de los jóvenes son malos ejemplos. Son irrespetuosos, no cuidan cómo hablan, son irresponsables, ¿verdad? ¿Verdad que a un muchacho de 18 años, recién salido de la high school, no le dan una posición de manager en una compañía? No, ¿por qué se ríen? Hasta les causó gracia, ¿verdad? ¿Cómo vas a poner a este para que sea un manager? Ni se amarra bien las agujetas, todavía tiene moquito, todavía se la pasa noches jugando Fortnite, todavía jugando, ya salieron juegos nuevos, hombre, juegas algo nuevo. Estoy jugando Doom, no sé cuál sale ahora. Sí, ¿verdad? Salió una que se llama Doom. Ya lo jugué con el pastor. No, sí. Dice en Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Mire, la primera parte o la última parte del pasaje vimos que los personajes nos declaran el carácter de Dios, pero vemos el ejemplo a seguir. Y el ejemplo que se nos da aquí es Job, la paciencia de Job. Eso es algo que debemos imitar. Un mal ejemplo es algo que debemos evitar. Aquí se nos da un buen ejemplo. Job fue un hombre paciente, un ejemplo a seguir. Y se nos manda a tomar también el ejemplo, dice la Biblia, de los profetas en el versículo anterior, en Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. ¿A quién dice ahí? A los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hoy en día hay gente que dice que es profeta. Yo soy profeta. Y les dan un respeto a ellos. Pero los profetas en la Biblia no eran respetados. Los profetas en la Biblia eran perseguidos. Había un profeta en la Biblia llamado Jeremías. A en una ocasión lo pusieron en un cepo. En un cepo es donde sale la cabeza, después las manos y le encierran con un candado la madera aquí. ¿Sí viste eso? Y así estaba él por días y días y días. ¿Vos querés ser profeta? Había otro profeta que Dios le dijo, acuéstate de un lado y no te levantes por un año. Y él estaba acostado de un lado por un año. Ezequiel. Después de un año dijo, ya levántate. Dijo, qué bueno, ahora acuéstate del otro lado. Mire, y le dijo, vas a comer estiércol. Esos eran los profetas de la Biblia. Sufrían. Y se requería ser pacientes. Y había reyes que aborrecían a los profetas. A Micaías lo metieron preso porque él nunca profetizaba algo bueno acá. A Juan el Bautista lo apresaron, después lo decapitaron porque él declaró la verdad. Los profetas en la Biblia eran perseguidos y vemos el ejemplo de ellos a ser pacientes, a esperar en Dios. Cuando habla la idea de ser pacientes, esperar en Dios, confiar en Dios y hacer lo que Dios dice, venga lo que venga. Pero también se nos advierte sobre malos ejemplos en la Biblia. En 1 Corintios 10:11, lo leímos hace unos momentos, pero vamos a volver a leerlo. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice ahí la Biblia que las cosas que le aconteció a ellos, o sea, Dios los castigó, fue para nuestro ejemplo, para amonestarnos. La palabra amonestar es advertirnos, reprendernos, con el fin de que tomemos medidas en contra de lo que estamos haciendo o vamos a hacer. Amonestar significa advertir a un muchacho y decir, no hagas eso, ten cuidado, no andes por aquellos caminos, no te juntes con los vagos. Pero es que son mis amigos. Pero mira, se ponen ahí a tomar y se ponen ahí a fumar cosas y cigarros, drogas y todo. Y dice, no va a pasar nada, mira, tarde que temprano te van a influenciar.
Tarde que temprano te van a cansar. Te van a decir, otra vez a la iglesia, hermanito. Otra vez a la iglesia, ya, vamos, voy. Y te van a decir un montón de cosas humillándote. Te van a vituperar. Y es una advertencia que se dice, que se da. Porque de pronto, muchos muchachos han caído bajo la tentación o la presión de sus compañeros. Se le advierte al hombre que tenga cuidado con el sexo opuesto. Que no tenga amigas ni amistades, que aparte de su esposa, y si tiene hermanas, su mamá, pero aparte de esas mujeres, no debe tener usted amistades fuera de esas mujeres. Pero ¿cómo que tiene de malo que seamos amigos? No, Señor, no puede usted tener amistades porque llegan esos momentos donde la tentación le va a vencer. La Biblia dice, huí de la tentación, huí de la fornicación. No vamos a pelear contra la tentación siempre nos va a vencer. El Señor siempre da la salida, pero no hay que tentar al diablo. Por eso se nos advierte, y esos ejemplos en la Biblia los vemos para advertirnos a nosotros también. Unos personajes nos dan un buen ejemplo y otros nos dan un mal ejemplo. Acab nos da un mal ejemplo, Jezabel nos da un mal ejemplo, José nos da un buen ejemplo, Daniel nos da un buen ejemplo, pero hay personajes que nos dan un buen ejemplo y mal ejemplo. ¿Como quién? Como Pedro. Pedro nos dio un mal ejemplo cuando él negó a Cristo. Nos dio un buen ejemplo cuando él ya fue lleno de valor y predicó junto con nosotros y 3,000 personas fueron salvas. Después cuando estaba en la cárcel estaba tan confiado en Dios que estaba hasta dormido, ¿se acuerdan? Después nos da otro mal ejemplo cuando Pablo lo tiene que reprender porque él le dio vergüenza que los judíos le vieran comer con los gentiles. Sara nos da un buen ejemplo de seguir a su esposo, de someterse a él. Ahí le dice que le llamaba Señor. Pero nos dio un mal ejemplo cuando le dijo a su esposo, mira, aquí está mi sierva. Ya que no tengo hijos, le quiso ayudar a Dios y le quiso ayudar a su esposo. Y su esposo también nos dio un buen ejemplo de fe, pero también nos dio un mal ejemplo aquí de obedecer a su esposa. ¿Le convino ahí? David nos da muchos buenos ejemplos. La Biblia dice que hay una sola cosa que a Dios no le gustó de David. Él obedeció a Dios en todo, salvo en lo tocante de la mujer de Urías. Escriba ahí, aprendemos de sus cualidades. En la Biblia aprendemos de las cualidades de los personajes de la Biblia. Santiago 5:11 dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído, mire, de la paciencia de Job. La Biblia habla muchas cosas buenas de Job. Hay solamente 2 personas de las cuales Dios no dice algo negativo en la Biblia. ¿Alguien sabe quiénes son? ¿Quiénes son? Daniel y José. Son los 2 personajes que abarcan más de 2-3 capítulos. La vida de José está plasmada en, yo creo, unos 15 capítulos. Y la de Daniel, en todo el libro de Daniel, unos 8 capítulos, 9 capítulos, la historia de él. Y de ellos no se dice algo negativo. Pero de la mayoría de los demás sí. Hubo debilidades, hubo hombres que cometieron errores. Pero hay algunas cualidades que podemos aprender de muchos personajes. De Josué, ¿qué podemos aprender? Ser esforzado y valiente. Gedeón, igual, ¿verdad? ¿Qué tal los valientes de David? De Ahod, ¿conocen a Ahod, el zurdo? ¿Qué podemos aprender de él? ¿Astucia? ¿Cómo vamos a aplicar eso a la vida? Voy a ser astuto para no pagar durante el coronavirus. No, yo creo que lo que veo en él era más que nada celo por Jehová. José triunfó sobre la lascivia, pero David cayó. ¿Qué tal algunas mujeres? María, la madre de Jesús, ¿qué podemos aprender de ella? Obediencia a Dios. ¿Qué más? Que era virgen. Pureza, ¿verdad? Pureza, castidad. ¿Qué tal Abigail? Sabia. Sabiduría, exactamente. La esposa de un hombre necio, terco. Hay mujeres que tienen esposos tercos. ¿Qué hago? Mire lo que hacía Abigail, una mujer sabia. ¿Qué tal Noemí? En la Biblia dice que ella se desesperó. Las consecuencias de tomar malas decisiones, ella y su esposo. Sara, sumisión, siguiendo a su esposo. Y podemos seguir enumerando personaje tras personaje y ver algunas cosas que podemos aprender de ellos. Letra B, podemos identificarnos con sus luchas internas.
Hablando de nuestros defectos como seres humanos, por ejemplo, Sansón, una tremenda fuerza, ¿no? Su nacimiento divino. O sea, era un milagro su nacimiento porque su madre era estéril. Tenía un llamado específico de Dios. Yo no tengo un llamado específico. Dios me lo mostró en su palabra. Pero para Sansón era, sin duda, este va a ser el que va a librar a su pueblo. Y si fuera poco, él va a tener una tremenda fuerza. Pero Sansón tenía defectos internos. ¿Cuáles eran sus defectos? Las mujeres. Las mujeres eran las cosas que siempre le hacían a él caer, las faldas, dicen, ¿verdad? Ahí andaba siempre con los filisteos y enamorándose con los enemigos. Y ahí en las piernas de una mujer es donde él perdió la comunión y toda la fuerza que Dios le había dado. Usted y yo podemos identificarnos con las luchas de él, ¿no? ¿O no? Las debilidades del ser humano. A veces vemos a las personas que Dios usó y pensamos que son gigantes espirituales. Y no estoy diciendo que Moisés no es un hombre de gran respeto. Yo respeto a Moisés. Pero usted puede pensar en momentos cuando Moisés fue débil. ¿Sí? ¿Qué hizo? Cuando golpeó la roca, ¿verdad? Eso fue lo que le privó de entrar a la tierra prometida. ¿Qué tal cuando él se enojó y quebró las tablas? También, ¿verdad? Hay muchas buenas cualidades de él, hombre manso, un hombre que en verdad tenía un corazón para Dios y su pueblo. Él en una ocasión dijo a Dios que le matara a él y dejara al pueblo libre. Pero también vemos que era un hombre débil, también tenía debilidades. Dios nos usa a pesar de nuestras debilidades. Mire, Jacob era un mentiroso. Sí vio eso en la Biblia, ¿no? Era un suplantador, mentiroso, estafador. José fue abusado, abandonado. Moisés era un tartamudo. Gedeón era un miedoso. Sansón era un greñudo y mujeriego. Rahab era una ramera. Jeremías daba excusas que era demasiado joven y era un llorón. David tuvo una aventura y fue homicida. Elías pensó en suicidarse. Isaías tuvo que predicar desnudo. Jonás huyó de Dios. Noemí era una viuda. Job cayó en la bancarrota. Juan comió insectos. Pedro negó a Cristo. Los discípulos se durmieron durante la oración. Marta estaba muy afanada. La samaritana era divorciada. Zaqueo era muy chaparro. Pablo era muy religioso. Y Timoteo también quería huir. Le decía a Pablo, por esto te rogué que te quedases en Éfeso. En Elías vemos a un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice la Biblia. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto, ¿a qué dice ahí? A pasiones semejantes a las nuestras. Significa que era como usted y como yo. Tenía debilidades, tenía preocupaciones, tenía lascivia. Era un hombre común y corriente. Pero dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la faz por 3 años y 6 meses. Esto a mí me da mucho aliento de que si Dios usó a un hombre como Elías, Él me puede usar a mí también y le puede usar a usted también. Aquí vemos en la historia, en la Biblia, a Elías, un hombre de valor, a un hombre con celo, pero también vimos que él se desanimó al punto de que quería morir. Pero ahí también nos refleja el carácter de Dios. ¿Cómo respondió Dios a Elías durante estos tiempos? Le ayudó, fue paciente con él, fue tierno con él. Le decía, Elías, ¿qué haces aquí? Le traía su comida y aquel hombre nada más comía y se volvía a dormir. Se despertaba y le decía, Elías, ¿qué haces aquí? En Marta vemos a una mujer preocupona, turbada y afanada con muchos quehaceres, dice la Biblia. Vemos su ansiedad y la falta de interés de estar a los pies de Cristo. Y mucha gente por eso está afanados porque no están a los pies de Cristo. Están tratando de hacer esto y aquello, están tratando de salirse con la suya y no están a los pies de Cristo. Mira, antes de trabajar, tiempo con Cristo. Antes de comer, tiempo con Cristo. Antes de hacer cualquier otra cosa, tiempo con Cristo. Pastor, no es importante, sí, pero es secundario. Salir a evangelizar es importante, pero es secundario. Venir a la iglesia es importante, pero es secundario. Dice, es que no tengo tiempo, pastor. No se puede dar el lujo de no leer la Biblia, de no pasar tiempo con Dios, porque tarde que temprano usted va a estar lleno de turbación. Va a estar agitado por dentro, no va a tener paz. Le hace falta tener esa paz. Pero aquí vemos al Señor siendo también paciente con ella.
Vemos su amor y vemos también que la redarguye. En Jonás, ¿qué vemos? A un hombre rebelde. Le dijo Dios que vaya a predicarle a los nínives y posiblemente hasta racista. ¿Hay racista entre nosotros aquí? Sí hay. Le decía a Dios, predícale a los de Nínive, y en vez de ir, se fue al lado contrario. Porque decía, yo sé que tú eres clemente, misericordioso, yo sé que ibas a cambiar tu parecer. Si yo les predicaba, le ibas a perdonarles. Y no, él quería matar, quería que la gente muriera. Y ve y se sale Jonás y se sienta y está esperando que caiga el fuego del cielo. Y no cayó. Y esto le causó un enojo. Y el Señor le da un ejemplo, pone una palmera, no. Porque el sol le pegaba, era un enojón. ¿Hay enojones aquí o no? ¿Sí? ¿Quién dijo que soy enojón? ¿Quién dijo? Vemos el ejemplo de un hombre enojón. De pronto Dios manda a un gusano que se coma la palmera y otra vez se llena de enojo. Me enojo tanto hasta la muerte. ¿Por qué? Dice, porque ya no está la palmera. Dijo, ¿y tú por una palmera te enojas? ¿Te compadeces por eso? Y le empezó a dar la ilustración. Yo me compadezco por tantos allá que no saben discernir entre su mano derecha y la izquierda. Yo pienso que hablaba de niños. Yo tengo una niña que no sabe la diferencia. Yo no le digo, levanta tu mano derecha, no me puede decir eso. Por eso Dios perdonó a los de Nínive. Fue clemente, ellos se arrepintieron. Y por eso lo mandó Dios a Jonás, pero a pesar de ser rebelde, aprendemos que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y Dios es paciente con nosotros, los enojones. ¿No? Amén. Entonces nos identificamos con sus luchas internas. Vemos a gente que es orgullosa en la Biblia. Vemos a gente que es enojona en la Biblia. Vemos a gente que es quejumbrosa en la Biblia. Vemos a gente que es mentirosa en la Biblia. Gente que codicia en la Biblia. Un muchacho llamado Giesi que él codició y quería cosas. ¿Quién de nosotros es así? Hay uno aquí que es codicioso y siempre anda pensando y yo quisiera tener más y ahora la economía, no, ¿qué vamos a hacer? Mis cosas. No. Podemos identificarnos con las luchas internas, pero en segundo lugar nos podemos identificar con las decisiones que enfrentan, las decisiones que enfrentaron. ¿Alguien le ha contado algo? Una situación, no, estoy apretado. Y usted dice, yo me acuerdo, yo estuve ahí hace unos años. Así como tú, igualito así. No sabía qué hacer. ¿Y qué hiciste? Pues hice esto y esto y aquello. Qué buen consejo le dan, ¿no? A veces nosotros atravesamos algunas cosas y podemos darle consejo a los que vienen detrás. Aquí está uno que se va a casar, ¿verdad? Yo le dije, yo cometí varios errores en cuanto a mis finanzas. Tal vez debería yo ahorrar más o no gastar tanto aquí. Y pues aprendí, echando a perder se aprende. Esos errores económicos, muchos negociantes pierden mucho dinero y esas son las enseñanzas invaluables, en verdad. Y ahora le enseñan a los que vienen después, ten cuidado, no inviertas esto y aquello. Bueno, hay algunas decisiones que estos personajes tuvieron que tomar y nos están enseñando. Usted está atravesando por un problema y usted puede leer ahí el personaje, usted puede escuchar la voz que le dice, yo pasé por ese problema. Mira lo que hice para que tú no lo hagas. O mira lo que yo hice y mira cómo Dios me bendijo. ¿Quién de nosotros ha tratado de hacer algo sin consultar a Dios? ¿Alguien aquí? ¿Y después no fue mal? Sí, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Josué. Y eso fue lo que hicieron el pueblo de Israel cuando vinieron otros de otro pueblo a unirse con ellos. Dice Josué 9:14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué dice después? Y no consultaron a Jehová. ¿Cuántos cristianos cometen muchos errores por no consultar a Dios? Por no tomar en cuenta a Dios. Y después de que ya les pasó lo que les sucedió y todo, vienen, ayúdenme. Mire, yo como pastor estoy para ayudar al rebaño, a la gente de nuestra iglesia. A veces hay gente de afuera que nos busca, nos manda correo electrónico, quiere comunicarse con nosotros. Lamentablemente no tenemos tiempo para estar atendiendo a otra gente. Estamos enfocados en atender a la gente que viene aquí a la iglesia. Pero hay veces aquellos que tienen muchos problemas, muchos. ¿Y sabe por qué tienen problemas? Porque no son fieles a la iglesia.
No están escuchando el consejo bíblico. Tengo problemas de esto y aquello. Bueno, se ha predicado aquí de esto y esto y aquello, pero como usted no es fiel, no escuchó el consejo de la palabra de Dios. Después le pregunto, ¿usted ha leído su Biblia? ¿Está pasado tiempo en las Escrituras? No, tampoco. No consultar a Jehová es tomar en poco la palabra de Dios. Segunda de Samuel 12:9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo? ¿Dónde? Delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Está diciendo este pasaje, el problema de David, dice, empezó cuando él tomó en poco, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Hay personas, la Biblia dice que la persona que no escucha la ley de Dios, su oración es abominable, una abominación. Si usted no está leyendo la Biblia, usted no tiene ni un derecho de hablar a Dios, de pedirle algo a Dios. Hay gente que me ha dicho a mí, es que yo oro mucho, pero no me gusta leer la Biblia. Sus oraciones es abominación. Y él me dijo, pero ¿por qué lee la Biblia? No, es que yo mejor voy a orar al Señor. Y yo le digo a usted, si usted no lee la Biblia, hay dos cosas. Dios va a cerrar su oído, no le va a escuchar. Y en segundo lugar, usted no sabe cómo pedirle a Dios. Porque la Biblia le enseña ese lenguaje de Dios y usted va a aprender a hablarle a Dios según su lenguaje, para que aprendamos a pedirle según la voluntad de Dios. Así que volvemos a lo mismo, los personajes en la Biblia nos enseñan la importancia de una comunión con Dios. Para no tomar en poco su palabra, consultarle a Él, para que nosotros, en cuanto enfrentemos una situación, podemos volver a la Biblia a ver, mire, Él enfrentó la misma situación que yo. ¿Y qué voy a hacer? Algo que yo puedo señalar tal vez que fue negativo en cuanto a José, es que él anduvo solo en la casa cuando había una mujer ahí, ¿o no? Eso podemos decir que es algo, podrá ser algo negativo. Y es algo que uno puede aprender, pues yo no voy a ponerme en esa situación. Ahora mire, también tenga cuidado porque cuando yo era soltero, yo estaba por casarme, me dijo a mí un resbalado por ahí, un resbalado morboso, perverso. Él pensaba que me impresionaba si yo andaba con muchas mujeres. Y mira, a mí no me impresionas con eso. No, antes de ser cristiano yo andaba aquí, a nadie le importa lo que usted hizo o hacía antes de ser cristiano. No nos impresiona. Y él pensaba que me iba a impresionar. Decía, yo andaba con esta y con aquella, yo tenía novias por donde quiera. Yo le dije, estoy perdiendo el respeto de ti ahorita. Y él me dijo, ten cuidado, dice, en cuanto te cases, todo cambia. En cuanto te cases, me dijo esto, mira, me enseñó esto, le voy a enseñar lo que él me enseñó. Me dijo, en cuanto te pongas esto, todas las mujeres se están a aventar. Yo como que le creí, dije, ¿a poco? Nah, no puede ser. Pero yo dije, estoy más guapo que él parecía un sapo. Y mire, me casé, yo andaba cuidándome. Ya llevo casi 11 años y nadie, hasta la fecha, ni una mujer se me ha aventado. ¿Sabe por qué? No estás solas. ¿Mande? No estás solas. No, porque no soy un pícaro ahí buscando ahí. ¿Qué pasó? Sí, ¿verdad? No le respeto, ¿cómo está? Le indica. Si una resbalosa me quiere hablar a mí, ya sabe que conmigo no va a haber nada. Amen. Porque no me ha dado, no me ha prestado. No le he insinuado, no digo, ¿y cómo estás, hermana? No, nunca a ni una mujer he hecho eso. A ni una mujer la he saludado de una manera indebida. Nunca he bromeado con una muchacha ni una mujer. Nunca he tenido una amistad inapropiada con ninguna mujer. Entonces, si hay una por ahí que dice, yo voy a ir a ver si voy a conquistar a este hombre, no va a poder. No le voy a hacer caso. No tengo nada que ver. Estoy esperando a ver si es cierto que un día venga, no van a llegar. Pero los que andan a ira y se le quedan mirando a las mujeres, pues claro, va a decir, oh, este es igual que yo. Estos son igual, es un perverso igual que yo, va a decir la perversa. De pronto andan ahí cambiándose sus WhatsApps y andan ahí después platicando y hablando, pues juntándose, yendo a hoteles de perversos y morbosos. Está duro, pastor, lo que dice. Amén, qué bueno. ¿Qué hago? ¿Qué hago, pastor? ¿Vendo la viña o no la vendo? Le preguntaban a Nabot. Nabot sabía, esta viña es de Dios. Esta viña representa algo espiritual. Esta viña no es mía, no te la puedo dar. Y la aplicación, joven, tu cuerpo es de Dios. Ese cuerpo fue comprado por precio. Tu cuerpo le pertenece a Dios, no se lo puedes dar a cualquiera.
Un día va a dar la viña a Nabot, pero no a Acab. Un día vas a dar tu cuerpo, pero no a cualquier pelado por ahí, no a cualquier muchacha, a la mujer indicada con la autorización de tus padres y la bendición de Dios. Un día voy a dar este cuerpo, pero no a ti, Satanás. ¿Qué podemos aprender de Sadrach, Mesach y Abednego? A pesar de la presión del mundo, algunos van a trabajar y hay mucha gente del mundo, van a la escuela, hay muchos mundanos. ¿Qué voy a hacer? Párate firme como estos muchachos. Se pararon firme de tal manera que los aventaron a un horno, pero Dios estuvo con ellos. La presión del mundo. Como padre de hogar, ¿qué vas a hacer, padre, cuando no haya pan? ¿Vas a ser como Elimelech y te vas a ir a Moab? ¿Te vas a ir al mundo? ¿Vas a desconfiar de Dios? ¿Vas a trabajar los domingos? ¿Vas a trabajar los días de servicio? ¿Vas a descuidar a tu familia? Le decían, no, hermano, no, este trabajo no te conviene. Yo estoy bien. Ya no están los caminos de Dios. Mire, la Biblia dice, ten cuidado, el que piensa que está firme, mire, que no caiga. Y este decía, yo estoy firme, yo estoy bien. Y poco a poco se empezó a alejar de Dios. Así como Elimelech, va a llegar el tiempo cuando él va a perder todo. Lo que más le va a doler, eso Dios le va a mandar. Eso Dios nos manda a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos unas tremendas ejemplos de decisiones, que debemos tomar. Los vemos en los personajes de la Biblia. El primer beneficio de estudiar la Biblia o estudiar personajes de la Biblia es que nos enseñan las verdades de Dios. En segundo lugar, vemos que nos dan un ejemplo a seguir. En tercer lugar, nos ayuda a retener mejor las verdades. Santiago 5:11. ¿Estamos ahí? Dice, he aquí, tenemos por bienaventuranza a los que sufren. Pero vea las siguientes dos palabras. ¿Habéis qué dice ahí? Oído. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. ¿Usted ha escuchado alguna vez la historia del niño que gritó lobo? ¿Sí? The boy that cried wolf para los pochos. ¿Sabes cuál es esa? Sí. La historia la conocemos. ¿Sí la conocen? ¿Cuál es el principio, la moraleja que le quieren dar ahí? Que por mentiroso no te creen. Entonces que seas honesto, que digas la verdad. Y las historias nos ayudan a recordar principios. Aquel muchacho lo mandaban a cuidar las borreguitas y él dijo, ahorita le voy a echar una broma a los del pueblo. ¡Lobo, lobo, lobo! Y venían todos los del pueblo con sus picos, sus palos y todo. ¿Dónde está el lobo? Y él nada más risa. Ya se dice, no bromees así, eso está seria la cosa. Y el risa. Y el pueblo regresa, ¿verdad? Lo hizo 2, 3 veces. Y él nada más se reía de la gente. Ya la cuarta vez cuando gritó, ¡lobo! ¡Lobo! Porque vino un lobo de verdad. ¿Quién vino a ayudarle? Nadie. Me contaba la historia de mi mamá. Y nadie va a venir por ti. ¡Ay, no! Di la verdad, Rengo, no seas mentiroso. Y nos acordamos de esta historia, ¿verdad? Las historias nos hacen recordar de principios en la Biblia. Santiago aquí les escribe sobre la paciencia de Job. Ahora, ¿les da la historia de Job aquí? No, solamente mencionó su nombre, ¿verdad? No les dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. No les dice de la tragedia que le sobrevino. No les cuenta cómo Satanás vino a destruir su economía. No les dice cómo después Satanás mató a sus 10 hijos. Tampoco registra aquí lo que él enfrentó después. Se enfermó con una sarna maligna. Su esposa lo maltrató y le faltó el respeto y quizá lo abandonó. Después sus amigos vinieron a criticarle. Este hombre no lo dice, no nos escribe, pero dice, ¿habéis oído de Job? Dice, aquí está la razón por qué uso ilustración, porque solamente digo el nombre y te acuerdas de toda la historia. Si yo menciono Judas Iscariote, ¿qué piensa usted? La traición de Cristo. Si yo hablo de la mujer de Lot, ¿de qué se acuerda usted? Estatua de sal. Desobedeció a Dios. Puso su mirada hacia atrás. Jesucristo dijo esto en Lucas 17:32. Acordaos de quién. De la mujer de Lot. Él no dio la historia, no dijo nada más. Simplemente mencionó su nombre. Job. ¿Qué piensa usted cuando escucha el nombre de Job? Usted que es quejumbroso. Job. Usted que es emocionalmente inestable. Job. Usted que es un llorón y chillón porque no tiene dinero. Job.
Usted que tal vez se enfermó de algo, tiene una enfermedad o alguien en su familia, ¿qué piensa usted cuando viene el nombre Job a su mente? Yo dejo de quejarme inmediatamente porque yo tengo salud, tengo a mis hijas, tengo a mi esposa, no he ido a la ruina, a la bancarrota, y todo esto le sucedió a Job en un solo momento, un solo día, casi un solo día. Job hasta hace que rechine la piel pensando en lo que él sufrió y lo que él atravesó. Un hombre que se mantuvo fiel a Dios. ¿Cómo respondió él a Dios? ¿Él maldijo a Dios? No. Solo necesitamos escuchar el nombre de una persona y nos recuerda de todo lo que ellos hicieron. Cuando piensa en Caín, ¿en qué piensa? Matar a su hermano. Matar a su hermano, un homicida. Cuando piensa en Amnón, ¿en qué piensa? En un perverso. Cuando piensa en José, el hijo de Jacob, yo pienso en un hombre fiel. Nabot, un hombre que no vendió sus convicciones. Vea lo que dice Mateo 12:3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo quién? David. Jesús mismo está usando ejemplos del Antiguo Testamento para ilustrarnos una verdad. Las historias nos ayudan a retener mejor las verdades. Por eso es importante estudiar esos personajes, para acordarnos de sus decisiones, sus buenas decisiones. Y solamente al escuchar el nombre nos acordamos. Ruth, la mujer que halló gracia delante de Dios. Ahí va Noemí con su esposo hacia Moab. Sus hijos se casan con 2 moabitas. De pronto se muere el esposo Elimelech. Y de pronto se mueren los 2 hijos de Elimelech. Y se queda ahora completamente sola, sin refugio y ayuda, Noemí. Las mujeres no le pueden ayudar en aquel tiempo. Entonces vemos a 3 mujeres que perdieron a sus esposos. Pero estas 3 mujeres tuvieron una reacción diferente. Una de ellas regresó de donde salió. Podemos decir, regresó al mundo, regresó a su vida pasada. Enfrentó una tragedia y lo que hace es regresar. La segunda, ella regresó al pueblo de Dios, agarró la onda, dijo, tengo que volver al pueblo de Dios, pero se amargó. Y la tercera no se amargó. La tercera siguió a Dios, Dios le bendijo, le dio un buen esposo, tuvo un hijo, y aquel hijo tuvo otro hijo, y aquel hijo finalmente tuvo al rey David. Entonces, mire, los personajes nos enseñan a cómo responder o cómo reaccionar también a las situaciones o las pruebas que enfrentamos. Y estas historias nos ayudan a recordarnos, nos viene a la mente. Cuando le vaya mal, piensa en Job. Cuando enfrente una tragedia, piensa en Noemí. Cuando sus propios familiares la abandonen, piensa en José, que fue vendido por sus hermanos. Hay cosas que vemos en nuestros personajes que nos enseñan y nos podemos identificar con ellos. Vamos a ver el último punto. Nos ayudan a aplicar las verdades a nuestras vidas. Si no hay aplicación, entonces de nada sirve. Alguien dijo, nunca cuentes una historia sin una aplicación. Y nunca des una aplicación de una historia, especialmente a un niño. Por eso a nuestros hijos les enseñamos con historias, para que retengan mejor los principios, pero también se las aplicamos. Su servidor ha enseñado a mi familia toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Hechos, la narración en la Biblia. Hemos atravesado por todo y estamos empezando de nuevo. Y es una bendición poder enseñarles las historias, y especialmente cuando son mujeres, ellas se pueden identificar con los personajes en la Biblia. Pero debemos hacer una aplicación. Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados, ¿a quién dice ahí? A los que sufren. Ahí está la aplicación. La historia se trata de Job. Nos enseña que Dios es compasivo, misericordioso, pero Job tuvo que sufrir. Y nos enseña este pasaje para que ahora usted y yo hagamos una aplicación cuando nos toque a nosotros sufrir. Entonces, ¿qué verdad central aprendemos en Job? ¿Cuál es la verdad central que aprendemos en Job? Aceptar lo que Dios trae. Okay. Bueno, aquí en este pasaje se nos da un mensaje central. Paciencia. La paciencia. Vamos a ver la letra A. Observamos la situación en la cual se encuentra el personaje. Así es como usted puede aplicarlo a su vida. Perdió su ganado y su cosecha
una ruina económica total. Perdió a sus hijos, su esposa se amargó y le insultó y sus amigos le criticaron, ¿verdad? Esa es la situación en la que se encuentra Job y usted puede hacer todos esos análisis en cualquier otro personaje. ¿En qué situación se encuentra esta persona? Después analizamos la reacción de la persona. Vemos sus cualidades y vemos su humanidad. Después aprendemos de las decisiones de la persona. La Biblia dice que no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, no se quejó contra Dios ni le culpó. Aceptó la voluntad de Dios. Job 1:20 al 21 dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo, hermanos? Y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. Cuando David perdió a su hijo a causa de ese adulterio, lo primero que él hizo es entró al templo y adoró a Dios. Por una semana él ayunó pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de su hijo, pero murió el niño. O sea, dice que él se lavó, se limpió y entró al templo y adoró. Es lo que aceptó la voluntad de Dios. Después vemos lo que Dios hizo por esta persona. Dios fue bueno para con Job. Le bendijo cuando superó la prueba. Y esta historia nos ayuda a entender la voluntad de Dios, que hay un propósito para el sufrimiento. A la gente no le gusta sufrir. Mire, y bien, todos tratamos de evitar sufrir, pero Dios nos enseña que el sufrir es algo bueno. En este pasaje nos enseña claramente que el sufrir nos hace mejores. Nos hace mejores personas. Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. Y Dios mismo, mire, nos ayuda a salir adelante. Regresemos a Santiago 5, vamos a ver el contexto de toda esta historia en cuanto a la paciencia. Por eso dice el 7, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Se nos dice que debemos tener paciencia hasta que Dios venga. Y se nos da el ejemplo de un labrador que está esperando y esperando en Dios. En estos tiempos hay sistemas que riegan todo. Cuando atravesamos por todo lo que era Arizona y Nuevo México, había lugares desiertos, pero de pronto había mucho pasto, mucho verde. Pero acá no llueve tanto, es un desierto, pero es que tenían sistemas que regaban el lugar. Y solitos encendían el agua y solitos andaban dando vueltas las regaderas. Ahí pasaban, ni quien estuviera ahí regando, solitos. En los tiempos bíblicos la gente tenía que esperar. Y tenía que esperar que vinieran las nubes. Y si no venían las nubes, ¿qué creen? No había cosecha. Y ese es el ejemplo que el Señor está diciendo. Tenemos que ser pacientes y esperar en Dios. Después dice que tenemos que ser pacientes y afirmar nuestro corazón. Después dice el 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia de los profetas que hablaron el nombre del Señor. Finalmente dice aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Entonces termina con Job. La paciencia es importante y finalmente nos da un ejemplo de paciencia en Job. Entonces, ¿cómo podemos hacer la aplicación? Vimos ahí, tiene que observar la situación en la que se encuentra aquel personaje. Después tiene que analizar cómo es su reacción hacia ese problema. Finalmente tiene que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomó esta persona? Y después vemos qué hizo Dios. Vamos a ver un ejemplo. Denme un personaje en la Biblia. Pablo. Ok. La situación es esta. Pablo lo arrestaron y lo están acusando. Vienen los judíos de Israel y está él delante de los reyes del tribunal y lo están acusando. La Biblia dice ahí que lo querían matar. ¿Cuál era su reacción? ¿Cuál era su reacción a esta situación? Dice, él se desanimó. Estaba triste. Y él lo menciona en sus epístolas, que todos la abandonaron. Pero esa misma noche, la Biblia dice que Cristo le apareció y le fortaleció y le dijo que él estaba con él y que él iba a predicar el evangelio delante de otros en eminencia. Entonces, ¿cuál fue la decisión que él tomó? Animarse, seguir predicando, seguir adelante
Y en Timoteo dice, no le tomen en cuenta. A mí me da risa por qué lo escribió. Si no lo toman en cuenta, ¿por qué lo escribió? ¿Verdad? Dice, todos me abandonaron. No, pero no se preocupen. No. Me abandonó Richard, me abandonó Pablo, el hermano Víctor me abandonó. Pero no la tomen en cuenta. Básicamente así lo está diciendo Pablo. Los está quemando. ¿Y qué hizo Dios por él cuando él decidió seguir adelante? Lo fortaleció, le dio ánimo. Entonces, esto puede aplicarse en muchos personajes. Usted ve la situación en que se enfrentan, cuál fue su reacción, qué decisión tomaron y qué hizo Dios por ellos después. Ahora veamos al final ahí, 1 de Pedro 4:19. Vamos usted y yo a enfrentar pruebas por voluntad de Dios. Dice ahí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué dice ahí? Hagan el bien. Hablando de la situación que estamos enfrentando, si vamos a sufrir, acepta que es por voluntad de Dios. Y durante estos tiempos encomiende su alma al Creador y haga el bien. Siga haciendo el bien durante estos tiempos. No se queje, no se desanime, no se desaliente. Usted siga siendo fiel al Señor. Mira, Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Este pasaje nos dice que no debemos reaccionar con sorpresa ni pánico. Lo que me está pasando, me están persiguiendo, están viendo tras de mí, estoy perdiendo el trabajo. No se sorprenda. Eso es algo que un cristiano debe atravesar. Dice Pedro 4:13, sino ¿qué? Sino gozaos. Esta debe ser su reacción. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Santiago 1:2-3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál debe ser la reacción del cristiano cuando se halla en pruebas? Gozo. Ve al 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Da la vuelta, ¿verdad? Cerrando con la paciencia. Bueno, Pablito, voy para acá. Rich. Dos personas. Los dos van a perder su trabajo en esta semana. ¿Ya la perdiste, man? ¿Vas a perder trabajo? Espero que no. Una vez me dijo un amigo, fui a una conferencia de jóvenes y ese día le dijeron, tienes que trabajar. Y dijo, no, yo tengo que ir a la conferencia. Yo no puedo faltar. Y él se vino y andaba alegando el patrón con él, le andaba mandando mensajes, no me acuerdo qué. Y le dijo, no, ¿sabes qué? You're fired. Ya, te has despedido. Y estaba pensando en la casa, las facturas y todo. Cuando me lo contó a mí, no sé si esperaba que le dijera, oh, no, está contigo. Le dije, good, qué bueno. Si pierdes el trabajo, mano, a ti te diría, qué bueno. Tú eres maduro, mano. Tú puedes aguantar. Sí. Pero entiendo que hay unos nuevecitos que no pueden aguantar. Oh, you lost your job. Oh. Ya llora, hermano, llora. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Usted va a confiar en Dios? ¿Va a decir qué bendición, perdí el trabajo? Como dice el pasaje, tened por sumo Gozo. Bueno, perdiste el trabajo. ¡Amén! ¿Y tú perdiste el trabajo? Amén. Tú alégrate, qué bendición, voy a conseguir un mejor trabajo. ¡Amén! Nuevo trabajo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer, pastor? Estoy triste. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Qué le va a ayudar a usted? ¿Cuál personaje le va a ayudar a usted para no desanimarse? Job. Si pierde su trabajo, acuérdese de Job. Si se enferma, acuérdese de Job. Si nos critican, acuérdese de Job. Si nos abandonan, acuérdese de Job. Que si algún día perdemos a un ser querido, a un hijo, a esposa, al esposo, acuérdese de Job. Los beneficios de estudiar personajes de la Biblia. Vamos a orar, pido que me acompañen en una breve oración.